Hola, nos encontramos en un nuevo programa de Jovencracia por Liberty TV. En esta ocasión vamos a discutir dos temas muy interesantes. Primero, sobre las elecciones municipales y el escenario político en el que está pasando Chile y hacia dónde nos dirigimos en el corto plazo. Y segundo, vamos a hablar un tema un poco más general que qué es ser izquierda y qué es ser derecha. Hemos tenido una semana política interesante y vamos a comentar todos los temas. Esta vez vamos a tener una invitada por primera vez en el programa, nuestro quinto programa, una mujer. Sí, si Tolerancia Cero tenía una mujer, ¿por qué nosotros no? Así que parto presentando primero a Javiera Zúñiga, una feminista liberal, o liberal feminista, pacifista, a mi izquierda. Tenemos a nuestro panelista recurrente, Ignacio Cid, buenas noches, un social cristiano. Tenemos a Matías Salazar, que pidió esta vez que lo presentáramos como moreno estadista, pero yo en verdad diría que es un nacionalista o neoidealista. Nadie sabe quién es Matías. Matías Conejeros, un progresista postmoderno. Entonces vamos a partir hablando sobre el tema de las elecciones municipales y voy a partir esta vez por Matías Conejeros. Wow, me tocó a mí, parece que no había partido nunca. Nunca había partido, así bien. Qué afortunado soy. Un tema muy interesante, las elecciones municipales, porque marcan también lo que van a ser las presidenciales. Todos sabemos que quien gana las municipales tiene tiene lista la cancha para meter el gol en la presidencial. Y estas municipales tienen otro tema interesante, que es que las dos coaliciones que vienen liderando las municipales anteriores y la presidencial, etcétera, vienen muy debilitadas ambas. Las encuestas las tienen muy abajo las dos y van a tratar de dejarlo todo ahora en este momento de aquí hasta que sean las elecciones, por tratar de ser la que repunte y la que gane. A mí me gusta esta parte de la política, que es la de pensar en las elecciones. Me encantan las campañas. Encuentro que es una de las partes más bonitas de la política, es hacer campaña, de la más entretenida además. Y también me gusta mucho el especular, el hacer futurología y pensar qué va a pasar. Yo creo que es el momento de movimientos y partidos nuevos. Creo que el PRO, Revolución Democrática, Amplitud van a ser protagonistas en estas elecciones municipales, y va a sufrir bastante la derecha. La derecha va a sufrir, los partidos de la ex Concertación, de la nueva mayoría, van a estar peor que en las pasadas, pero van a estar bien. El principal afectado de esto, el principal damnificado va a ser la derecha, creo yo. Si quieren, después podemos seguir discutiéndolo. Esa es mi opinión con respecto a lo que va a ser la producción. Eso es porque estamos hablando fuera de cámara en un momento de los nuevos movimientos que se vienen. Tú mencionas Amplitud, mencionas de Revolución Democrática, mencionas el PRO, pero también están haciendo movimientos fuera de ese espectro político. Ignacio Cid es partícipe de Construye Sociedad. ¿Cómo ves tú el rol que puede llegar a tomar Construye Sociedad y el mundo social cristiano, que se empieza a rearticular, también lejos de la izquierda, lejos de la derecha, una cosa que vamos a hablar en el segundo bloque, que es el de centro en el fondo? ¿Cómo ves tú y hacia dónde crees tú que se van a dirigir y cuáles van a ser las estrategias generales, tanto de tu sector como del resto de los movimientos nuevos en las elecciones municipales? Es la primera elección que van a enfrentar. Interesante pregunta. Es siempre grato hacer un poco de profetología, ¿no? Porque no tiene costos. Y no tiene costos, claro, efectivamente. Nadie se acuerda si uno falla, y todos se acuerdan si uno le chunta. Bueno, en fin. Las elecciones van a ser muy interesantes por varias razones. Yo diría que al menos podríamos enumerar tres. La primera es algo que sugería bien el señor Conejero, y es que lo primero que yo diría, va a haber una alta abstención electoral, una poderosa. Yo creo que esta vez la va a superar. La última fueron 31% válidos. Exacto. Fue brutal. Del padrón. Era municipal. Exacto. Sí, del padrón total. Del padrón total, porque eso no cuenta, por ejemplo, las de primarias de la Concertación, que fue más bajo aún. Fue altísimo. Las primarias del padrón, o sea, del padrón de la Concertación fue alto, del padrón total fue bajo. Pero en fin, una alta abstención electoral que a mi juicio va a mermar la posibilidad de legitimidad que va a alcanzar cualquier referente que pueda alcanzar la mayoría. Probablemente
si uno lee la historia de Chile, puede darse cuenta de que, como por ejemplo, los críticos del gobierno de Allende, una de las cosas que más criticaban es que Allende llegó al poder con un 33% de aprobación y que en ese entonces, cuando había empate técnico, era el Congreso el que dirimía cuál era el candidato. Y ahí es cuando pasa esto de que en esa elección se enfrenta junto a Jorge Alessandri y la Democracia Cristiana firma el Estatuto de Garantía, donde se compromete junto al Partido Socialista de que no se van a violar ciertas garantías básicas. En fin, muchos análisis van en esa dirección respecto a de que en estas elecciones, al igual que a finales de los 60 y a principios de los 70, se va a alcanzar un bajo quórum de votación de aquellos que salgan como la primera mayoría. Y eso reporta una cierta cantidad de cuestiones muy, muy nocivas en términos de legitimidad política. Y lo tercero lo voy a dejar para después para que puedan hablar mis compañeros. Pero lo otro que yo diría que va a ser interesante va a ser la disputa que se va a producir en el centro político entre el mundo que podríamos designar como el socialcristianismo junto al mundo liberal que se está reintegrando. Aunque habría que ver qué va a pasar ahí, por ejemplo, en el rol que puede jugar Amplitud. Porque Amplitud, al parecer, quiere autonomizarse de la coalición de derecha. En cambio, están absolutamente indemnizados. Pero uno nunca sabe lo que va a pasar en términos de alianzas electorales, porque efectivamente la coalición que se da con Evópoli es lo que nosotros llamamos una coalición de carácter ideológico. Ahí sí hay coincidencia ideológica. En cambio, lo que puede ocurrir con Amplitud es que haga una alianza de carácter simplemente electoral, como lo hace, por ejemplo, y que trata de distinguirlo lo más posible la Democracia Cristiana, que dice, esta no es una alianza ideológica, simplemente una alianza electoral con el marxismo. Entonces yo creo que, fundamentalmente, ya para terminar, vamos a ver aquí, como algo interesante, una disputa del centro, si el centro se va a transformar en un centro liberal o si va a ser lo que tradicionalmente ha sido en Chile un centro social cristiano o demócrata cristiano o de alguna manera de clase media identificada mayor o menormente con ciertos valores propios de la cultura cristiana occidental. O de la cultura más liberal. Javier, al final tú eres cercana al mundo de Amplitud. Y vemos que Amplitud hoy día está haciendo más alianzas políticas más que con la derecha, ha cortado ahí su vínculo. Evópoli fueron los liberales que se quedaron en la alianza. Amplitud sale hoy día a hacer alianzas con Fuerza Pública Andrés Velasco, con Red Liberal, con Democracia Regional, con otros grupos que estaban más lejos en el fondo de su raíz política de origen, ¿no? Más o menos pescando el pase al liberalismo. Yo en cuanto a las municipales estoy a la espera de dos cosas. Primero, ver cuáles van a ser ciertamente estas alianzas que se van a generar. ¿Por qué? Porque efectivamente hay nuevas figuras y nuevos grupos que se están formando, movimientos, otros esperando ser partido político, etcétera. Pero también no hay que olvidar el hecho de que para la elección municipal el sistema te favorece yendo en un acuerdo o en un partido. Los independientes en este caso van a tener que saber sumarse a algún movimiento, a algún espacio, porque hay mucha gente que está esperando que con todo el tema que ha pasado con la política últimamente salgan nuevos referentes, nuevos rostros, pero esos nuevos rostros tienen poca posibilidad en las municipales si es que no se suman a alguna lista o a alguna alianza. Hay que quede un poco la elección de alcalde y la elección de concejales. Sí. La elección de concejales al final es mayoritario y conviene ir en lista, o sea, en grupos grandes, pero la de concejales igual es un grupo de fuerza que puede medir fuerzas políticas. Las de concejales que pueden medir un poco las cosas políticas, como lo hacía la concertación en ir. Claro, es que como base para la presidencial, yo creo que los concejales son en gran parte los que te pueden dar un poco la orientación de para dónde puede ir la cosa. Miren la máquina. Exactamente. Claro. Entonces, por ese lado, primero ese tema. También ver, efectivamente, yo soy cercana a Amplitud, de las personas que creen que Amplitud tiene que, hace rato, cerrar la puerta de la alianza y hacer pactos ideológicos o electorales, según corresponda, dependiendo quiénes sean también los movimientos que se acerquen y que estén dispuestos a generar una alianza con Amplitud. En ese sentido, yo no comparto, por ejemplo, una alianza electoral con la actual coalición opositora al gobierno, como tampoco una con la nueva mayoría, lógicamente. La disputa del centro, entonces. Exactamente, yo voy a la disputa del centro, pero independiente de eso, de ver cuáles van a ser las coaliciones, las alianzas que se vayan formando, creo que también va a ser muy interesante ver de qué forma se va a llevar a cabo la campaña, de qué forma se va a hacer la campaña en esta oportunidad, porque desde que el voto es voluntario,
la elección anterior municipal lo demostró. Yo trabajo en la comuna de Santiago Centro. En Santiago Centro 7 de cada 10 personas no fueron a votar. Entonces, me interesa mucho también ver cómo los políticos van a ser capaces de enfrentar este nuevo escenario, presentando quizá una política más real, una campaña más sustentable, no lo sé. Y en ese mismo sentido, hablamos quizá un poco del mundo de Marco Enrique, el mundo del centro que se disputa desde el social cristianismo, desde del mundo liberal. ¿Qué pasa con la derecha? ¿Qué crees que tú eres en general muy crítico del mundo de la centro derecha tradicional? Están un poquito con todo el tema de Pentas, están quebrando. En su momento ahora acaban de lanzar una nueva coalición con el PRI, con Evópoli, RN y la UDI, pero son los partidos tradicionales. Evópoli era pura gente que ya trabajó en el gobierno de Piñera, no se ampliaron, y el PRI básicamente es un quinto de lo que fue el PRI en su momento, y es muy bajo en ese sentido. Entonces, y aparte se le dio mucha gente de amplitud hacia el centro. Entonces, ¿qué pasa con la derecha post-Penta y cómo crees que tú que vas a enfrentar las municipales? A ver, culturalmente hablando también. primero yo creo que hay que distinguir dos magnitudes. Una es el aspecto político e ideológico que siempre se está moviendo a nivel de partido y que creo que es muy relevante a nivel de parlamentario y también de gobierno. Pero en caso de las municipales, siempre yo creo, me atrevo a decir que importa más la conexión que tenga el candidato con la gente que lo vota, porque para votar las municipales no es tanto, yo creo, las ideas políticas, sino que es que el alcalde es alguien preocupado por su comuna, metido en el trabajo de su comuna, que saca adelante la comuna y que representa los intereses municipales de la gente del municipio. Entonces yo creo que si es que la derecha no repunta en las encuestas, que está siendo muy mal evaluada, yo creo que tiene una oportunidad ahí, en gente que se la juegue en terreno. Y en ese sentido yo creo que la UDI siempre, de hecho, le va relativamente exitoso en temas municipales, porque son mucha gente que trabaja, que le gusta esto de arremangarse la camisa y meter las patas en el barro, ¿no? Una herencia de lo que fue Longueira en los ¿Ahí tú crees 90. que se puede salvar la derecha demostrando que desde las bases puede recuperar su gente? Yo creo que por ahí. Ahora, es muy distinto la parte ya ideológica, que creo que importa más ya a niveles parlamentarios, que eso ya sería que empezaría a decidirse el 2017, porque ahí yo veo que lo único que hacen es tratar de atajar goles que les pasa el progresismo, ¿no? Y la izquierda. Y tienen que acomodarse. Y son malos atajando goles. Y son malos atajando goles. Entonces ahí yo lo veo más terrífico el futuro de la derecha. Pero yo creo que sí tiene todavía una oportunidad en las municipales. Yo sé que el conservadurismo es la ciencia o el arte de perder todas las batallas. Se demoran más tiempo, menos tiempo, pero... Sí, porque van a ritmo difícil. Y después defienden los ideales que antes eran de izquierda. Claro. Que claro. 50 años atrás eran de izquierda, izquierda, así que no... Oye, bueno, eso puede constituir un triunfo para la izquierda de todas maneras, pero lo que resulta interesante, que era el tercer tema que yo quería tocar, bueno, hay que determinar dos cuestiones que van a ocurrir. Primero, por si lo podemos pensar, para las municipales son tremendamente importantes ya tener precandidatos definidos. Y que en la concertación hay alrededor de 5 a 8 precandidatos. La derecha tampoco los tiene definidos. Entonces. No tiene definido. Bueno, Marcos evidentemente va a ir, yo creo, nuevamente. Va a ser un tema complejo. Y lo otro, y que acá tomémoslo con mucho cuidado porque esta elección, digamos, todos sabemos acá, nuestro público, que aprovechamos de saludar, también debe saber que en las elecciones municipales, para concejales siempre ha existido un sistema de repartición proporcional. En los alcaldes eso también no ha tenido mayor consecuencia porque los alcaldes son siempre uno por cada coalición. Claro. Pero este va a ser el ensayo para cómo va a operar ese sistema luego en las presidenciales, porque las presidenciales por primera vez se va a inaugurar el sistema de repartición proporcional que parlamentaria. En la parlamentaria. Claro, está haciendo el símil al final que el alcalde va a ser como el presidente
que al final solo sale uno, excepto que no hay segunda vuelta, y los parlamentarios Claro, que no necesitan un binominal, sino que puedes tener varios candidatos. Fundamentalmente no va a cambiar el rigor o el carácter de la elección municipal, pero sí va a ser el primer ensayo para cómo se van a organizar coaliciones para las elecciones parlamentarias. Y eso vamos a tener que analizarlo porque, para terminar simplemente, el modelo proporcional, según estimaciones, por ejemplo, que ha hecho el Instituto de Ciencia Política de la Católica y de la Chile, va a aumentar, por ejemplo, la fragmentación política y evidentemente va a ayudar a surgir a nuevos referentes regionales, lo que va a erosionar la capacidad de generar nuevas alianzas políticas. Entonces hay que ver cómo se transforma este nuevo escenario. Yo pienso, un segundo, Sí. yo pienso básicamente que se generan lo más probable que vamos a tener 5 listas. Yo más o menos he puesto unas 5 listas de concejales. Yo diría que la alianza no tiene la fuerza hoy día para llevar en 2 listas separadas, para que UIRN, PRI y Evópoli en una misma lista, con alcalde independiente. Yo creo que el mundo de Velasco, Fuerza Pública, Amplitud, Red Liberal, Democracia Regional, van a generar una nueva lista. ¿Incluyes a Velasco ahí dentro? De todas maneras. Que no sé qué van a hacer ellos con el tema de los alcaldes. Está súper complejo. Interesante. La lista... Ahí yo creo que Marco, vamos a ver si logran entrar a la concertación a la nueva mayoría. Yo lo veo muy difícil, cada vez más difícil. Entonces, No Marco, yo creo que puede, si es muy inteligente, muy estratega. Entonces, él quizás vaya a ser capaz de generar una lista de toda la izquierda extraparlamentaria. O sea, podríamos hablar desde un Boric hasta los humanistas, ecologistas y Vladimir Mirosic en el Partido Liberal. Y la nueva mayoría, chuta, quizás se hagan esta gran idea de Pepe Out, que era llevar en 2 listas, una demócrata cristiana radical y otra que va desde el PPD hasta el Partido Comunista, pasando por el MAS, izquierda cristiana, el Partido Socialista. O sea, ahí tenemos 5 listas que van a competir, pero van a tener que hacer algo con el tema del alcalde. Yo no sé qué va a hacer Construir Sociedad en ese escenario, qué va a hacer el PRO con los alcaldes en ese escenario, o qué va a hacer Amplitud en ese escenario y Fuerza Pública, porque el PRO tiene alcaldes ya, o sea, ¿El PRO? El PRO tiene Sí, alcaldes. ¿ahora tiene alcalde? Sí, tiene el alcalde de Arica, el alcalde de Rapa Nui, el alcalde de Tocopilla. Matías. Yo quería agregar un par de cosas con respecto al análisis de las municipales. Uno de ellos es el alcance simbólico que tiene, por ejemplo, el triunfo de Pepe Errázuriz. Cambió el ánimo. Pero salió con Revolución Democrática igual. Bueno, sale con Revolución Democrática, sale gracias a Red Liberal. Pero lo más importante es lo simbólico. Ese es un golpe que le dio a la UDI, un golpe que le dio a la derecha que no se pudo recuperar y que después la nueva mayoría y todos los otros candidatos de izquierda se terminaron de golpear en el suelo a la una previa a derecha. Michelle Bachelet, Claro, un poco Pepe exacto, Errázuriz, simbólicamente. pero el Consejo, lo que ha pasado en la política interna de Pero eso es otra Providencia, cosa. ha ido bajando mucho, tanto como el gobierno de Bachelet ha ido bajando. Y todas en Santiago. Eso es otra cosa, pero en la elección misma yo creo que eso es importante de analizar. ¿Cuáles van a ser las municipalidades que van a ser simbólicas? O sea, ¿qué va a pasar en Santiago Centro? ¿Qué va a pasar en Providencia? ¿Qué va a pasar en qué sé yo, Concepción, Viña del Mar, etcétera? Valparaíso, Antofagasta. La victoria iban a dar un ánimo, como decís tú cuando abriste el programa, un ánimo, si es que la derecha logra recuperar Providencia, Santiago Centro y hacer otro ánimo, Va a ser para exacto. Piñera, va a Son ser victorias morales. Va a ser una victoria y de alguna forma de eso se cuelgan para construir Exacto. un relato, una épica para el advenimiento de Sebastián Piñera, que la derecha está esperando. O claro. quizá A su Macron, Mesías. A su Mesías, o claro. quizá- Yo todavía- Javi, yo una Naval. pregunta. Dime. Ahí, entre Piñera y Andrés Velasco, tú que venís del mundo de ex-RN, tú fuiste candidata a la presidencia. Sí, yo de fui la candidata a la Juventud de presidencia de la Juventud, la única lista liberal que creo que se ha presentado en la historia de Renovación Nacional. Claramente no gané. RN. Y entre Piñera y Velasco, ¿quién te gusta más? Velasco. Interesante. Sí. Una cosa que quería agregar, yo creo que también el modelo de lo que ocurrió con José Errázuriz va a servir para la izquierda nuevamente para planteárselo en otras comunas. Para, por un lado, no retroceder en tener tener esas alcaldías
y para ganar nuevas, para entrar a desafiar a terrenos que nunca antes había entrado. Por ejemplo, Yo no sé si es lo mismo tratar de sacar a la bestia que sacar, no sé, a otros personajes. Entonces, ese mito se construye. Finalmente lo de la B es un mito que se construyó, se buscó al antagonista para poder crear Sí, pero esta además historia creo yo que hay que ver que permitió el triunfo, perdón. en relación a lo mismo, con estas alcaldías emblemáticas como Providencia o el mismo Santiago Centro, son dos comunas que hoy día tienen por parte de sus habitantes mucho descontento. Entonces, también va a ser interesante ver qué vuelco se pueden pegar esas comunas, porque si presentan en Providencia un personaje quizá a la derecha tipo Evelyn Matei, podría, a nivel de descontento interno de Providencia, sacarla fácilmente, O no lo Cruzcoque sé. se habló en su O momento. Cruzcoque, o cualquier figura mediática que sea agradable para los vecinos de Providencia y que al mismo tiempo vienen, insisto, con mucho descontento, porque además se dio esta suerte como de... No fue un overpromise, porque no es que Josefa haya prometido más de lo que ha podido dar, pero se generó una expectativa muy grande en relación a estas comunas emblemáticas. Entonces, volver a generar ese relato en otras comunas y que la gente realmente diga, sí, el cambio lo queremos hacer y se nota, no sé si queden comunas como para lograr eso. Es que ahí el mecanismo también es, porque se conecta con lo que decía antes, el mecanismo también es importante, que es las primarias. No es lo mismo que salga, por ejemplo, en Providencia, el próximo candidato que vaya a ser alcalde de Providencia, por la izquierda, por el centro y la izquierda, que fue lo que pasó en la anterior. de la centro derecha, incluso sea Incluso un de la poquito, liberal sí. hasta la... Salga a través de primaria a que vaya uno que se eligió a sí mismo. Eso va a ser relevante. O sea, si de la derecha logra hacer primaria, puede construir algo de eso. Hay que tener en cuenta, sí, muchachos, al analizar la historia política reciente, digamos, de que la correlación entre los partidos que salen electos en las comunas emblemáticas es casi negativa con respecto a la presidencial. Efectivamente, los alcaldes como Alcaíno, alcaldes como Rabinet. Pero en la de Piñera recuerdo que fue hay un triunfo de las capitales de la derecha Sí. que nunca se había Por dado eso, y ganó Piñera. por eso casi, porque en el resto han ganado alcaldes de derecha con votaciones. Yo diría, el único caso en el que estuvo eso mucho más cercano fue cuando estuvo Lavín a la cabeza, y en ese momento Alcaíno creo que fue el que le ganó a Chaulson. Y Chaulson era un buen candidato que después se pasó al otro lado, pero en ese momento era buen El candidato. lado oscuro. En fin, Chausson ahí compitió contra Alcaíno. Pero eso es parte de la construcción del triunfo de Piñera, finalmente. Todos esos triunfos que hubo en las alcaldías y en comunas emblemáticas es parte de lo que te permite después. Pero yo tengo la idea- construir el triunfo de Piñera. Porque aparte de lo que pasó el 2008, que fue la previa para Piñera el 2009, también se repitió en las últimas municipales con la nueva mayoría, estando Piñera en el gobierno, con Pepe Razzuri, en lo mismo en La Reina, con Don Cáster en Peñarolén, ¿cómo se llama? Santiago Centro, con toda... o sea, se fue repitiendo constantemente un giro, o sea, al final yo creo que ya se están sincronizando en las últimas dos elecciones y esta sería interesante ver si se sube de nuevo. yo quiero ver, perdón Lucas, lo que pasa aquí. A mí esta cuestión me parece fundamental. ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana? Porque, seamos honestos, hoy día y hace 2 años, la única oposición que hay al gobierno de Bachelet es la democracia Y cristiana. Velasco. De adentro, en el fondo, dice. Pero Velasco no tiene el impacto que tiene la democracia cristiana y solamente ha criticado cuestiones menores. El gran aporte de Velasco como a la oposición es la crítica que tuvo a la reforma laboral. Y a la tributaria. Y a la tributaria, claro. Que son los temas que en el fondo él se siente más cómodo. Pero el que ha ejercido ahí el rol de liderazgo en términos de oposición es Ignacio Walker, porque en el fondo la derecha está a muy capa caída y uno puede explicarlo por cuestiones de orden estructural. O sea, la derecha por 20 años necesitó un 35% del Parlamento para ejercer derecho a voto a través del sistema binominal. Entonces se acostumbró a hacer una coalición con una cierta cantidad de diputados y senadores que solo necesitaba 2 puntos porcentuales más que 1/3 de los votos para tener un derecho a veto. Entonces, fundamentalmente, hay que ver qué hace la democracia cristiana, y yo creo que la democracia cristiana va a lograr poner sus candidatos en las comunas emblemáticas, y si eso ocurre,
yo creo que ahí estaríamos entrando... ¿Ustedes se sienten más cómodos con la democracia cristiana? ¿Sería el primer partido con el que le gustaría hacer coalición? Fuera, si hubiera una atomización del... No, Construir Sociedad, que para los que no saben en la casa es un partido, o sea, un movimiento político al cual yo pertenezco y que se declara tener raigambre en la tradición social cristiana, ha decidido ir independientemente tratando de sacar algunas alcaldías que aún no se conocen de manera independiente con trabajo electoral. O sea, Muy está difícil, bien, muy difícil. Con pelota los cabros. Sí. Matías. Perdón, solamente para terminar, entonces, si la democracia cristiana gana las alcaldías emblemáticas, yo creo que estaríamos ya entrando a tierra derecha para la fracturación de la coalición política más exitosa de la historia de la República, que es la concertación de partidos por la democracia. Que ya se fracturó, la nueva mayoría, el mismo Gutenberg Martínez decía en su momento que la nueva mayoría era una cosa que duraba un solo gobierno y que como veía la cosa, es difícil que sigan ahí, pero mientras sigan siendo gobiernos y llegara a salir Isabel Allende como presidenta, la democracia cristiana va a seguir con el pacto de la centro-izquierda, porque ya han hecho un financiamiento cultural y de afectos personales muy grande. Solamente, bueno, yo quería hacer hincapié en el punto, conectando con lo que he dicho anteriormente. Yo creo que lo más llamativo va a ser, para mí por lo menos, de estas elecciones, va a ser cuánto van a empezar a agarrar terreno estos nuevos movimientos o partidos, micropartidos todavía, por ejemplo, el PRO, Construir Sociedad, tal No está vez, micro el PRO. Evópoli, 5%. Amplitud, ¿no? Los nuevos partidos que han surgido del 2011 en adelante, algunos con cierta preparación de antemano, pero desde el 2011 en adelante yo creo que empieza un cambio de folio, ¿no? Un cambio de pelaje de la política nacional, donde ya las viejas estructuras que empezaron en los años del 90, ¿no? Ya empiezan a desgastarse. ¿Cuáles serían? Una lista rápida de exhaustiva de cuáles son esos, de izquierda a derecha, la izquierda autónoma, que tiene un diputado mal que mal, Boric, que yo creo que pueden ser partidos. Pero creo que ya decidió constituirse como partido. Sí, igual que Revolución Democrática. Sí, claro. Luego al PRO, El Partido Liberal de Blado. el Partido Liberal de Blado, Amplitud, Evópoli, Red Liberal. Red Liberal, claro, yo dudo que tenga la fuerza para convertirse en partido, pero también el otro partido que ya está, que es Democracia Regional, que fue un proyecto que partió Horvath con el senador Bianchi, que ya está constituido como partido, o sea, no ¿Sí? formación en el sur, y está haciendo Hay alianza. uno que se llama Poder, ¿o no? Hay uno que se llama Poder, que está hecho. Todos también surgió así. Hay un movimiento interesante, está Poder por un lado, que intenta imitar a Podemos, ¿no? Sí. Que es gente que es culturalmente más de izquierda, pero dice que no es de izquierda, cercano a la más de izquierda de París y la de Club. Está Todos, que es un grupo muy extraño. Tiene Todo Cerro, es muy extraño. Muchos dicen que es como- Excriminalistas también de la Universidad Católica. Es bien raro, es bien atractivo Sí, también muchos la dicen que mezcla como- que se es como- genera. Es como apolítico. Sí, Sí. es como París y sin París, Es- decían es- algunos por ahí. Es como más ciudadano, tiene todo el yo cuento creo- de la Y sustentabilidad, bueno, de la para responsabilidad. seguir Bien interesante. con lo que iba a decir, yo creo que eso va a ser interesante ver cuánto empieza. Yo creo que de todas maneras van a empezar a quitarle terreno a los viejos partidos, ¿no? Pero siempre como dentro de la misma línea ideológica. O sea, como bien decía acá Ignacio, Construir Sociedad va a ser una especie de sucesora de la DC, por supuesto con sus Del diferencias. antiguo. Quizá del antiguo Con el DC. falangismo. Pero va a captar ese nicho de Corto. votantes, ese nicho decepcionado a la DC. Yo creo que Construir Sociedad podría por ahí tener una buena oportunidad. Amplitud de la vieja RN, Evópoli de la vieja UDI y así. Yo creo que va a haber un cambio de folio de cada partido, más o menos, nunca tan exacto, pero que estos nuevos grupos políticos, ya sea movimientos o nuevos partidos pequeños, van a empezar poco a poco a ganar terreno y a renovar las viejas estructuras políticas con las mismas matrices ideológicas quizás, pero siempre la gente, yo creo que ahora está diciendo queremos ver caras nuevas, no queremos los mismos viejos de siempre, ya dejaron mucho, no se vuelve a la casa de los papás, como dijo Cristóbal Bellolio, que fue una muy buena columna, creo yo. Yo no sé si hay tiempo. Perdón, ¿Sí? pero no sé si hay tiempo, pero lo que está ausente aquí en la conversación es lo programático, es decir, de qué se va a discutir en esa municipal. No sé si alcanzamos a hablar también un poco de eso, de qué creen ustedes, Bueno, qué bueno, creemos que vamos a... Yo, por ejemplo, tengo la seria opinión, y lo voy a hacer muy corta, es que efectivamente el gobierno de Bachelet no va a cumplir con uno de los compromisos que adquirió, que es la reforma constitucional más allá del mecanismo. De hecho, hay ya indicios serios dentro de la coalición de que ellos dicen, que ha sido el gobierno de una nueva mayoría, estructuró reformas que están cambiando la cara del país, que son las 4 que comentamos en la clase pasada. Estoy haciendo una ayudantía. El programa pasado. Profesor Ignacio.
Las cuatro, la tributaria, la laboral, la constitucional y la laboral, perdón. La laboral era más bien una cosa más chica, pero que se fue colando como una cosa importante. Exacto. Pero en el programa inicial se buscaban como las 4 reformas que iban a transformar la cara de Chile. Yo creo que la constitucional va a ser una que se va a aplazar y yo creo que va a ser uno de los temas más importantes para la próxima alianza. Es interesante eso. Y ahí en esa línea vamos a partir con el segundo tema que teníamos para este programa, que era el tema de qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha. O de centro, ya que el debate ya se dio un poco, que está muy interesante. Y cuáles son esas miradas que se tiene con respecto a la reforma desde una perspectiva de centro, de derecha, de izquierda. Vamos a partir por Matías. Bueno, para mí, yo creo que no hay ni centro ni derecha, hay izquierda, ¿no? En este momento, en este país. Sí, Son lo único. catastrófico. No, es que no es catastrófico, es la realidad. Hay gente, yo creo que le gusta, incluso a la derecha parece que también le gusta un poco esto de que haya pura izquierda, ¿no? Y acomodarse a lo que la izquierda dicta. Si la izquierda dice, chuta, nosotros decimos nosotros ya también dice la derecha. Pero después. Pero después. Unos 3 años después y ya, pero no tan rápido, gradualmente. Entonces si el proyecto, ahora que todo lo que pone reforma educacional, reforma laboral, reforma al binominal, todo eso son temas que lo ha puesto la izquierda por años, ¿no? Y ahora se están viendo los cambios y ahora vemos como también el aborto, ¿no? El ADP y seguramente pronto el matrimonio homosexual. Igualitario. Yo no lo quiero. Tengo mis diferencias semánticas ahí, por lo mismo le digo el matrimonio sexual no igualitario. Ahí entonces Yo creo que son más que semánticas. y más que semántica, sí. Entonces yo veo que aquí cuando nos empezamos a preguntarnos qué es la derecha, tenemos que ir a la raíz del sistema izquierda y derecha. Entonces que la derecha debería volver a plantear volver a la esclavitud, a La monarquía. Es que por Volver ser a la derecha no monarquía. puede, por ser derecha no puede, porque la derecha que son los que en la Revolución Francesa sentaban a la derecha, que eran los que querían reformas graduales, eran no queremos tanto laicismo, tanto igualitarismo, igual queremos un poco de monarquía, ¿no? Monarquía parlamentaria, estilo británico. ¿Cuáles son partir las bases filosóficas e ideológicas de lo que debería ser la derecha? Para que tú te sintieras cómodo en ese sector. Hay una tesis de Hugo Herrera importante, ¿la conoces? La de las 4 fuentes de la derecha. ¿Perdón? Solo brevemente para darte el pase, porque para que lo analicemos. Hugo Herrera dice algo así como que la derecha tradicionalmente en Chile se ha nutrido de 4 tradiciones: la liberal, la conservadora, la social cristiana y la nacionalista. Porque básicamente son 4 ideologías tan diversas, tan oximoronas entre ellas, que puede ser muy tibio con todas y generar una especie de monstruo, quimera. Pero yo creo que la derecha ideológicamente no existe, excepto que uno saque el liberalismo de ahí y ya empieza a ser cristiano, nacionalista y Pero hay conservador. algo que los une. Hay algo que une esas 4 Exacto. fuerzas. ¿Qué? A ver. Que es la administración del poder. Pero la Todo, izquierda la no, izquierda también busca la pero limitación en del todos poder. lados. Eso Pero hace- ellos son los que estos 4 factores que tú estás contando son los que digamos, son las ideologías que tienen los grupos que administran el poder en Chile, el poder No, económico. Matías, perdón, Principalmente. brevemente. Uno puede encontrar componentes nacionalistas en la UDI, efectivamente, pero ¿qué grupo consistentemente nacionalista hoy día administra alguna instancia de poder? Ninguno. No tenemos el nacionalismo ni nacionalsocialista de los años 30 de Bombares. Pero eso que tú estás diciendo es la exageración. Pero sí hay elementos nacionalistas en el pinochetismo. Sin duda. Y sin duda. El PNC está muerto, o sea, con No, el pinochetismo está muerto. están todos presos, la vez está Recién- afuera. está- A ver, yo creo que hay que ordenar Hace 2 hay que días- ordenar el hace debate. 2 días Mucha murió gente Pino- fue Ya, ordenémonos y veamos lo que dice Matías. Esto de que viene a punta Lucas Ignacio, esto de las 4 almas de la derecha, son grupos que vienen de todas tradiciones filosóficas muy distintas. Muy distintas, o sea, Muy incompatibles. distintas, unos que vienen del empirismo liberal, otros que vienen del liberalismo racionalista, otros que vienen del social cristianos, que fueron un tiempo tomistas y ahora son fenomenológicos. Somos tomistas. Entonces, y yo creo que el interés que lo une a los 4 es hacer ser muro de contención frente a las reformas que siempre tiene la izquierda, y desde la Revolución Francesa en adelante todo lo ha conducido la izquierda. Pero en ese sentido no diría, creo que... El liberalismo los- partió siendo de izquierda. Sí, pero los que ganaron la Guerra Fría fueron, no son muy buenos en la historia, ¿fueron los marxistas o fueron los capitalistas? Momento, yo creo que el capitalismo es un término muy confuso. Yo creo que el capitalismo lo comparten de izquierda a derecha todos los sectores. Pero es y una no victoria
victoria de los liberales. No, una victoria liberal, el capitalismo ha ido siempre. El liberalismo, que es como la versión más perfecta, el capitalismo es la pelea que yo creo que es la que tú dices que quizás la Guerra Fría se ganó. Ahora, no nos desviemos del punto, ¿no? Hoy en día la derecha simplemente son grupos de interés, ¿no? Que no quieren igualitarismo, que no quieren amenaza a sus libertades, que no quieren este laicismo excesivo, ¿no? Entonces por eso se unen sectores cristianos con nacionalistas, si es que hay nacionalistas en Chile, liberales de todo tipo, ¿no? Porque son la oposición al proyecto de izquierda, pero resulta que mientras no encuentren un relato en conjunto, porque no lo van a tener, porque son muy distintos, mientras no haya un ethos que los una, no van a tener éxito. Y tampoco, y ojo, porque volviendo al tema de por qué la derecha, esto no, siempre que, a ver, ¿por qué la derecha siempre va cediendo y cediendo? Porque está desde su inicio, ¿no? La derecha de la Revolución Francesa, los girondinos, la derecha conservadora británica de Edmund Burke, ellos decían, nosotros creemos en las reformas graduales, nosotros valoramos la victoria de las libertades de la Revolución Francesa, ¿no? Pero nosotros queremos ir gradualmente. Entonces, por eso mismo no me extraña que hoy en día la derecha, frente a la propuesta de la izquierda que dice nosotros queremos un estado de bienestar, nosotros queremos derechos sociales, la derecha diga, ya sí, pero vamos de poquito, porque es lo que ha hecho siempre. Ahí interesante porque cuando se reconocían las 4 visiones ideológicas de la derecha, uno ve el liberalismo, pero el liberalismo puede estar, como bien decías tú, en la izquierda o en la derecha. O sea, uno puede encontrar un Vladimir Milosevic y un Velasco en colecciones de izquierda muchos años, o a un Felipe Cas, o qué sé yo, o a liberales en la centro derecha. El socialcristianismo es lo mismo. Hay gente que viene del marxismo cultural o que viene del exgremiarismo y que están en el centro, pero los que parecen ser como tradicionalmente de derecha son los conservadores y los nacionalistas, que yo no sé si hay, como decía Marco en su momento, si hay conservadores de la izquierda realmente más allá de tipos como que son más lentos, más gradualistas. Yo digo, en ese sentido quería ir contigo, Jai, que te definía un poco más de centro. Prefería a Velasco que Piñera. ¿Qué es el centro en este mundo donde está la derecha y la izquierda? Lo que pasa es que yo quiero... ¿Por qué me defino de centro, entre comillas? Porque para mí la lógica de la izquierda y la derecha, al menos en Chile, no tiene mucha coherencia, no tiene mucha lógica. Por lo mismo que estamos conversando, es difícil encontrar cuáles son esos factores comunes que se producen entre la izquierda y la derecha. Claro, en la izquierda obviamente podrías decir la raigambre del socialismo, quizás un Estado más proteccionista, etcétera. Pero en la derecha yo veo pocas cosas en común. Yo me gusta situarme al centro, más que porque crea que esté al centro, sino que porque me gusta a mí ir dejando un poco de lado esta lógica de la izquierda y la derecha. Porque, insisto, creo que en Chile no funciona. Ahora, en el centro, creo yo que se sitúan hoy día mayoritariamente los liberales. Que, si bien hay liberales en la izquierda y en la derecha con ciertos matices en ciertos temas puntuales, tenemos una línea conductora de los valores que tenemos de democracia, etcétera. Aquí ninguno cree en la monarquía, me imagino yo, los liberales. Pero aparte de eso, en el centro hoy día están, insisto, básicamente los liberales. No veo qué otras fuerzas están uniéndose al centro. Quizá algunas alas del progresismo, pero todo lo que es el humanismo, los ecologistas, todo el movimiento más progresista, pero también más ecologista, más hacia la izquierda, comunitarista, que no necesariamente se relaciona directamente con el comunismo, se están yendo más hacia la izquierda al identificarse ellos mismos. Y a mí me gustaría también quizás verlos un poco más hacia el centro. Si se me permite, Lucas, porque, qué provocativa, porque dijo muchas cosas interesantes. Yo no puedo estar sino más de acuerdo con que estamos hablando, lo que pasa es que como nosotros ya tenemos cierta identidad política conformada, para nosotros el mundo se divide de buena manera por cuestiones de temas morales, pero si hoy día, digamos, cualquier sociólogo, cualquier cientista político, cuando hace algún estudio de sociología, se da cuenta que en realidad esos son los últimos factores que distinguen la decisión de voto de los chilenos. Si hoy día tuviéramos que distinguir cuáles son las tres, lo que se llama en sociología clivaje, que son hechos políticos que dividen el padrón electoral en distintos lados. En Chile el sí y el no. En Chile el sí y el no es muy predictivo hasta el día de hoy. La religión es muy predictiva. Y el ingreso es muy predictivo, a diferencia de otros países. Entonces,
en Chile aún se da mucho la lógica de voto cruzado. Hay gente que vota concertación para las municipales y que después vota para la alianza o viceversa, o bien gente que incluso vota cruzado en su propio voto, porque propio del continente latinoamericano, ¿verdad? Hay mucha primacía de la personalidad individual, de la cercanía, de la capacidad de aparecer del líder, que esa cuestión sea muy fuerte en las municipales. Me encantan además los líderes carismáticos. Absolutamente. Sí, sí. Y claro, en esa parte estoy muy de acuerdo. Con lo que estoy muy en desacuerdo aquí con nuestra panelista es que efectivamente yo creo que el centro, aquí está la disputa del centro. Y vamos a ver qué pasa. Si efectivamente el centro se va a hacer un centro liberal o si efectivamente el centro tiene capacidad de ser disputado hoy día por el socialcristianismo. Solamente como para terminar, es muy interesante que efectivamente, como decía Lucas aquí cuando hablábamos fuera de cámara, hay descenso de algunas tasas de crecimiento, digamos, los católicos descienden, el protestantismo se estanca en su crecimiento y crece un poco la población secular. Pero efectivamente en Chile hay gente que todavía, hay grandes masas de la población, grandes sectores de la población que hoy día tienen ciertos grados de choque con cuestiones como el feminismo, como el aborto. Entonces yo no creo, y un juicio político, yo no creo que sea tan unívoco el tránsito del centro hacia el liberalismo. Es que, solo un minuto, por eso me refiero a que hoy día creo yo que el centro está tomado por los liberales, el espacio se lo están ganando, y por eso me gustaría también que otros movimientos que hoy día se identifican con la izquierda, pero que creo yo que no necesariamente tienen relación con la izquierda o con la izquierda tradicional chilena, podrían ir a disputar también el centro, y me parecería muy interesante. Yo quiero hacerle una pregunta a los 4 miembros de 30 segundos cada uno y después seguimos al tema. Primero, el tema, en el fondo tenemos 2 personas que se definen más o menos de centro, una persona que se define de centro-izquierda, pero que justamente más de izquierda, y Matías... El incapacitable. Yo estoy fuera del... Igual, de alguna manera, está más a la Su derecha. ideología es que de cosa. antes de la creación de la izquierda y la derecha. Claro. Su ideología es de antes de la Premoderno, Revolución claro. Francesa. Pero Principio, no tengo esa ideología, no soy monarquista. Claro, No, un segundo. Yo me gustaría preguntarle, aprovechando que justo se da este escenario, a los socialcristianos, si tuvieran que decidir con quién hacer una alianza política, hay 4 grupos: la derecha conservadora, que ya sabemos RN, la UDI en general, la izquierda socialdemócrata, el PS, el MAS, el PC, la izquierda ciudadana, cristiana, todo lo que en el fondo los radicales que se yo, el mundo liberal, y ustedes, democracia cristiana, construir sociedad y todo el mundo social cristiano. Si lo diéramos en 4, todo el espectro político, ustedes del social cristianismo, ¿con quién te gustaría hacer una alianza si tuvieras que elegir a uno de ellos y que los otros 2 fueran de oposición? Perfecto. En 30 segundos. Una precisión muy breve. Efectivamente, busco el centro por default, pero yo creo que el espectro de derecha e izquierda como polaridades está erosionado y por lo tanto es simplemente por defecto, ¿ya? Después voy a desarrollar más esa tesis. Sobre tu pregunta, lo que a mí me gustaría y lo que le gustaría a algunos miembros de Construir Sociedad en menor o mayor medida, tengo la impresión, es aliarse con lo que yo voy a llamar la democracia cristiana no socialdemócrata y con RN no liberal. Que yo, ¿Y la UDI en ese sentido? no, la UDI está... Pero si tuvieras que elegir uno de esos 4 con una macro para hacer un gobierno. ¿Con quién? Con la derecha conservadora, RN, UDI, PRI, y ustedes como parte de la ADC, 2, 3, el mundo liberal, de la amplitud, Evópoli, Partido Liberal, Fuerza Pública, o 4, el mundo progresista, socialdemócrata, de izquierda, todos los comunistas. Ya, en esta dicotomía tan mentirosa y engañosa que nos pone lo que habla hacer. Es una trampa. Ojo, yo no represento a nadie más No, que a mí mismo, sí. lo dejo claro aquí. ¿Con qué te gustaría? Democracia cristiana. Sí, pero ya eres parte de la democracia cristiana. Si tienes que elegir o la UDI o el PC, ¿a quién eliges? Ah, no, abstención totalmente. Básicamente los liberales, la UDI o el PC tenéis que Claro. elegir. No, abstención, prefiero no ir a elecciones. Ya, Jai. Es que yo estoy más o menos por ahí, porque no sé. Mi visión muy personal. A mí, yo con los conservadores, con la UDI particularmente, a ninguna parte. O sea, me dan... Náusea. Tirria. Sí, tirria, efectivamente. Los sociales cristianos o la izquierda La izquierda progresista. más progresista. O sea, que tenga Difícil, porque claro, porque si son social cristianos como el amigo aquí, es bien complejo poder alcanzar algunos puntos en común que para mí son vitales. Absolutamente. Entonces veo difícil una alianza por ese lado, pero también con la izquierda más extrema
yo tengo también algunos reparos vitales. Por supuesto, si estamos hablando Lógicamente. mi pregunta es, ¿hacer Entonces, coalición con esa gente que... Creo que no te hacer gusta coalición tanto? con cualquiera sería dañino para el país. Nadie me responde. Mate, te lo voy a poner incluso... Liberales, sin duda. Ya. Aquí está más simple. Claro, Eso va a ser liberales, sin duda. Incluyendo eso, en peor caso, a un Axel Kaiser dentro de tu coalición. Es que para mí Axel Kaiser no es liberal, es alguien de derecha. Entonces, Pero no crees, liberal desde Velasco hacia... Amplitud, sí, Evópolis, todo no eso sé, me parece, o Evópolis. sea, si hubiese que elegir, pues, sin duda, me parece que son los más sensatos, me parece que una alianza entre progresismo y liberalismo le haría muy bien al país, permitiría avanzar en muchos temas valóricos. En Holanda se dio, sí, ¿ah? Me parece Yo solo quiero Y no, a la indicar... Eso es izquierda, lo lógico, pero tú metiste dentro del mismo no saco, Boric, más allá del y no- progresista. También, yo estoy dentro No, del yo Eso solo... es lo que a mí me mucha Pero complica. tú en esa alianza tendrías a un Boric y a un Felipe Cas, o sea, estamos hablando de una macro alianza, o sea, porque no es tan raro porque hoy día tenía un Patricio Walker y a una Camila Valleja en la misma alianza, tampoco es tan No, solamente dejan claro Si quieres- para la gente en la casa lo funcional que es el progresismo para el liberalismo y la derecha. No veo la relación entre el progresismo Pero- sea funcional a ¿Ah? la derecha, no veo la Ahí relación. resulta público está clarísimo. arriba. No veo la relación. Los une una cosa, que es el posmodernismo, la deconstrucción, ¿no? Un tema que ya he hablado bastantes veces y eso es lo que los une. No es que progresismo y liberalismo sean lo mismo, de hecho son muy distintos, pero los une eso. Estamos hablando de liberalismo en lo valórico y no estamos hablando de Fíjate, partidos neoliberales. es que no existe el liberalismo No, lo pero valórico. fíjate lo simpático. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, Charles Taylor, que dice una cuestión que sí, duro, que a mí yo creo que es muy provocativo respecto a lo que acaba de decir Matías. Dice algo así como, cuando la izquierda empieza a hacer de su proyecto político la diversidad y abandona la justicia social, es un signo inequívoco de que esa izquierda se ha rendido a criterios de mercado. Porque en el fondo erosiona su principio estructural, que era la justicia social, en función de un principio que siempre... Perdón, pero Es que yo creo que hay una inocencia, hay una ingenuidad y es tierno que todavía se insista que la socialdemocracia alguna vez quiso defender a los pobres o o no sé, o a los sectores más desvalidos. Lo utiliza, que es distinto, lo utiliza para... ¿Cuál será su justificativo? Yo ¿Ah? creo que todo esto que están diciendo yo creo que ya quedó zanjado con la caída del muro. Yo creo que Estoy muy de acuerdo. yo creo que todos estamos en una etapa donde efectivamente todos los países, salvo unos pocos, aceptan un modelo de sociedad, un modelo económico. Todos los países En Occidente. En Occidente sí, y en todos lados. que es solamente la Independientemente- mitad del mundo. Sí, o incluso menos. pero la mayoría de los países de los que nosotros tenemos como referente. Y las preguntas ahora son otras, y ahí aparece el progresismo como respuesta. En este mundo donde sí, efectivamente, es un mundo neoliberal, es un mundo donde hay un país, hay una potencia que impone su Pero ¿por qué doctrina hay que económica. aceptarlo? Es que... ¿Por qué no Chile buscar su propio modelo de desarrollo, de acuerdo Eso sí que lo a su comparto propia con el identidad? enemigo, ¿eh? Eso Yo yo también también soy estoy de de esa acuerdo, línea. eso yo también estoy de acuerdo, pero hay cierta realidad y dentro de Es que esa es discutible. realidad El progresismo que vamos a hablando de- construir- Es no, que es hay discutible. cierta realidad y dentro de esa realidad hay que encontrar los mecanismos para llegar a un mundo, a una situación de bienestar. Y por ejemplo, Estoy con Matías. a mí no me parece descabellado el modelo sueco, noruego, de Finlandia, de el Dinamarca, neozelandés, de Irlanda. australiano. Me parece bueno, pero me parece mejor este otro. Perfecto. El tema es que- un modelo que permite... Tú no respondías la pregunta. Si tuvieras que elegir en, ¿cómo se llama? ¿Con quién hacer alianza de alguna manera? Social cristianos, con conservadores, con liberales, con conservadores, como inclasificable. ¿Cuál te gustaría la alianza de estos cuatro grandes vectores que te gustaría unión? A ver, me voy a extender un poco porque creo que me ha faltado tiempo. Yo veo acá que solamente hay un sector oponiéndose a todo lo que es izquierda, que son los liberales, pero no a todos, sino que la parte económica nomás, las partes como lo que es ya más valórico, lo omiten porque no se encargan de ese tema. Yo veo, por ejemplo, Axel Kaiser que el combate ideológicamente las reformas de Bachelet y yo veo que se está convirtiendo en un referente. También lo han hecho bastante buen trabajo Pablo Ortúzar, quizás Cristóbal Bellolo, pero Cristóbal Bellolo ya es de un liberalismo más igualitario. Ya se deconstruyó. Entonces, claro, él ya es parte de la deconstrucción. Yo solamente veo que los liberales que no son parte de la deconstrucción como Axel Kaiser, podría trabajarse con ellos. Yo, sinceramente, yo no soy libertario, no soy liberal, no vengo del Perdón que empirista me ataque. británico, yo soy un empirista británico, pero yo creo que son el único sector con el cual se puede trabajar en conjunto con
en oposición a la izquierda, solamente en oposición. Ahora, encontrar un relato común ya va a ser mucho más difícil. Y ahí uno se da cuenta Yo no solamente... tuve la oportunidad de hablar sobre izquierda y derecha. Eso, pido mi Voy- espacio. voy- Pido mi voy- espacio. Decía básicamente esa comparación entre Axel Kessel y Cristóbal Valor están como lo que decía Bauman del liberal líquido y el liberal claro. Sólido. Vamos cerrando cerremos por acá. Y damos la vuelta con 1 minuto cada uno para cerrar lo que se les queda en el tintero. Sí, solamente uno podría decir, es un poco de provocación, papá, pero ahí cuando uno ve que el nacionalismo, en último término, también es funcional, porque el concepto... Al liberalismo. Al liberalismo, porque en el fondo... Todos son funcionales al liberalismo. Absolutamente. Todos somos liberales. Excepto el social cristiano. Yo tengo esa tesis. Yo creo... ¿Sabes por qué todos son liberales? ¿Por qué? Porque al final, igual los conservadores, la izquierda va al Starbucks y usa Sí. tablet y la derecha baila reggaetón. No, yo voy un poco más abajo que eso. Yo creo que, por ejemplo, el conservadurismo inglés, que a Mati citaba con tanto gusto, comparte una matriz profundamente individualista. Es individualista metodológico. Burke Ojo, no es de mi individualista gusto. Yo lo cité como para poner un ejemplo de que la derecha siempre claudica. Bueno, en fin, el nacionalismo a mi juicio también es liberal porque comparte cierta idea de nación, porque en el fondo se abandona a la idea de conformar comunidad. Y por lo tanto, la nación es como coexistencia de arbitrio. Pero más allá de eso, ¿cuál es tu pregunta? No, era cerrar 1 minuto. Cerrar. Lo que quieras decir. Voy a decir Saluda a la entonces... mamá, todo. Sí, no, mi mamita. No. Voy a decir simplemente que el socialcristianismo es un proyecto en construcción, que se construye social, pero que clama ser la voz del chino olvidado, del marginado, del oprimido, de aquel que se olvidó, pero siempre teniendo en cuenta que la construcción se hace en común. Lo importante de la política para nosotros los socialcristianos es la constitución de comunidades. La vida se vive en comunidad, nadie es un lobo solitario como tanto le gusta a Luca Placer. La gente llega... Somos los hermanados. Permítame, pero es que eso es carácter gregal y eso es colectivismo, ¿pues? Pero no, los invitamos a que puedan conocer más sobre el socialcristianismo y que recordemos de que Chile sigue siendo un país que todavía no se ha unido a la vertiente del progresismo internacional. Chile todavía es un referente regional que puede presentar ciertos modelos de desarrollo alternativo. Por lo pronto, de que el sistema económico tiene que tener bases antropológicas comunitarias y de que el acto económico es un acto intrínsecamente moral y que tiene que ser regido por esas leyes y no por las leyes de la eficiencia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero usar este espacio para hablar un poquito de izquierda y derecha que me saltaron el turno. No sé si habrá sido a propósito o fue un olvido. Vamos a pensar que fue un olvido solamente. Esa es tu cámara. Esa es mi cámara. Bueno, el asunto es que me gusta a mí es siempre llevarlo a el Chile de hoy, 2015, que es ser de izquierda y de derecha hoy en el Chile de hoy, de 2015. Y está claro que las personas saben cuando son de izquierda y derecha y saben que cuando tú estás a favor del poderoso, de los poderes, a favor de quien administra el poder económico, estás en la derecha. Por más que tú digas que eres de izquierda, pero si tu acción favorece al poder económico, te ubicas... Y el poder te ubicas- estatal no significa nada. Es que el poder estatal va cambiando. A veces lo tiene la derecha, a veces lo tiene la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema no es solo porque lo tenga, no es solo porque el poder lo tenga el poder esté en digamos quien tiene el poder económico. Es que quita libertades, derechos, ¿cómo se llama? Ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos servicios, ciertos accesos a bienes a la mayoría. Entonces ahí viene una segunda definición que es los muchos contra los pocos. Entonces la izquierda lo que busca es representar a la mayoría que tiene necesidades que están siendo, digamos que son privadas por unos pocos. Yo creo que ese tipo de análisis yo creo que Elitismo permite... versus para todos. Yo creo que los análisis pre-caída del muro no sirven mucho hoy en día porque, por ejemplo, el consumo. El consumo es algo que sí, si estuviéramos en el año 87, sería atroz que una persona de izquierda pensara en consumo. Pero ¿qué estaban haciendo los estudiantes el año 2011? El año 2011 lo que estaban marchando era por su derecho a consumir educación. Entonces, es una mirada... ¿Son funcionales? Ese es el Chile de hoy. El Chile de hoy es así. Y nadie podría decir que los líderes estudiantiles eran de derecha.
Entonces, a mí me parece que para conversar de izquierda y de derecha hay que bajarlo a lo que es el Chile de hoy. Bueno, primero que todo, yo no soy nacionalista, yo rechazo el nacionalismo precisamente por lo que dijo Ignacio, que es liberal. Yo, mi supuesta alianza con hipotética liberales, porque yo todavía no soy nada, no conformo ningún grupo, es solamente porque ellos son los únicos, y ni siquiera todos los liberales, sino que algunos liberales como Axel Kaiser son los únicos que hacen oposición al proyecto de izquierda. A mí me preocupa, por ejemplo, los ser cristianos con los que yo haría alianza, si es que se dedicaran a discutir lo que es la ideología de género, si es que se dedicaran a discutirle al feminismo. Pero yo veo que solamente, hasta el momento, veo columnas en ciertos medios que hablan del Chile de los pobres, del Chile con las desigualdades, y el problema es que el problema de hablar del discurso de la desigualdad es un discurso de ellos, no es de ustedes, no es social cristiano, es un discurso de los progresistas y de la izquierda. Entonces así como a mí se me acusa de ser funcionarios liberales, yo me temo que los sectores social cristianos, sin buscarlo, pero sí por la poca definición ideológica que creo que todavía tienen, sin querer queriendo, terminan cediendo a este discurso igualitarista que viene desde el socialismo. Entonces, si los socialcristianos no combaten la idea socialista, como también combatir las ideas liberales, que me temo que no lo están haciendo, si no combaten el feminismo, si no combaten la ideología de género, que son las ideas que supuestamente son las que se oponen al socialcristianismo genuino, yo no podría hacer alianza con los socialcristianos porque veo que se lo está llevando la marea. A todo eso no oponemos. Javi, para cerrar. Yo para cerrar quiero redondear algunas cosas, mezclar algunas cosas respecto de la primera conversación con esta. Creo que más allá de teorizar y más allá de especular sobre lo que puede ser derecha o izquierda o lo que pueden ser las municipales, creo que es muy importante plantear la inquietud de ver cómo hoy día las distintas coaliciones o las distintas alianzas que se formen se van a plantear frente a la ciudadanía de un sector o de otro y bajo qué parámetros dentro de ese sector. Porque si no, creo que la municipal se puede convertir fácilmente, y las próximas elecciones, no en una discusión ideológica ni en una discusión de priorización de temas, sino simplemente en el burdo acarreo que todos conocemos, que es ver a cuántas viejitas o a cuántas jóvenes llamamos para llevar a votar, y no realmente en cómo convencer a la gente para que el día de la elección se levante de la cama y diga, ok, voy a ir a votar. Entonces, eso me parecería interesante dejarlo rebotando para un próximo análisis, cómo hay que plantearse, cómo esperamos que se planteen estas alianzas respecto a su sector político, cuáles van a ser las banderas que pretenden defender y cómo eso puede repercutir en la elección municipal, incentivando a que la gente vaya a votar y no se produzca nuevamente esta alta abstención que creo que va a repetirse. Y si esa abstención se repite o empeora, creo que podría pasar cualquier cosa, incluso ganar la derecha. Va a ganar el más disciplinado, no lo sabemos, o el que tenga más plata para pagar los buses. Sí, y eso es muy interesante porque en el fondo toda esta crisis de la política que nos ha pasado este último año, en comparación con todas las reformas que se están planteando, yo creo que podemos esperar sacar algo bueno de todo esto. Yo creo que ojalá las próximas elecciones y de ahí hacia adelante podamos tener que se debatan las ideas como en este programa y no tanto los eslogans, los carteles y todas esas cosas. Eso sí, usted. Salud. Salud por eso, que se debata la idea a nivel nacional en todas las partes, porque todo al final es política, todos vivimos en un contexto político y eso tiene que ser un debate importante para todos. Invitamos a la gente a Club Liberty, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos finalizando nuestro quinto programa nuestro quinto programa que esta vez fue con público. Así que si quieren pasamos los 5 programas. Claro, pasamos los 5 programas. Si quieren venir al programa también. Si quieren venir a nuestro siguiente programa, están todos invitados. Y recuerden que Joven Gracia del canal Club Liberty, del canal Liberty TV, se hace en el Club Liberty. Las redes sociales. Y las redes sociales Liberty Redes. Pasamos al mamo también. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. ¡Viva Liberty TV!